Gracias, señor presidente. Trae aquí la discusión y el debate de la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Primero quiero rescatar la entereza de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Agnún, permítame nombrarla, ya que ha tenido que mediar en los fuertes y ríspidos debates que se han originado en muy alto tenor entre los propios legisladores al debatir este proyecto de ley. Y también ha tenido que capitalizar también fuertes posiciones a favor y en contra de este proyecto de los expositores, quienes han reconocido toda su actuación. Esta reforma viene desde el Poder Ejecutivo con un proyecto originado en el presidente Alberto Fernández, buscando la construcción de consensos, que toma como base un proyecto refrendado por legisladores que integran esta Cámara y otros que ya han concluido su mandato, como el caso de Federico Pinedo. Esta reforma se originó en el consenso que podría haber tenido ese rol que tiene la oposición, de buscar acuerdos o cumplir su verdadero rol de oposición, de oponerse, de obstruir o de hacer escuchar esa representación que tienen y que hoy están debatiendo en contra de este. Yo quiero referirme sucintamente a la provincia de Jujuy, donde fue el tubo de ensayo del manejo de la justicia de estos últimos 4 años. Ese tubo de ensayo con la reforma judicial en mi provincia que modificó el Superior Tribunal para garantizarse poder manejar la voluntad unívoca de un solo poder y no respetando la división de poderes. Ese tubo de ensayo que fue Jujuy y que después se proyectó en el orden nacional en esa mesa judicial. En esa mesa judicial que armaron en una mesa de 4 patas quienes tenían la responsabilidad política e institucional del país y que se mostraban, que era el presidente Mauricio Macri, Gerardo Morales, gobernador de mi provincia, Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, y Rodríguez Larreta. Esta que fue el tubo de ensayo, la legislatura de la provincia de Jujuy, donde haciendo uso y abuso de la prisión preventiva detuvieron al exgobernador de la provincia. De esa manera disciplinaron a los legisladores y diputados provinciales, quebrando su voluntad política que integraban el bloque justicialista y pasaron a integrar el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura provincial. Esa doctrina y ese abuso de la prisión preventiva y del uso de la justicia, que primero fue sobre pretexto institucional, donde callaron a todos los trabajadores en su representación gremial, a quien levantaba la voz contra el gobierno provincial, le creaban causa y con eso los hicieron callar estos más de 4 años y medio. Como así también, sobre pretexto de la institucionalidad, avanzaron sobre los dirigentes sociales. La usaron políticamente, como ya lo expresé, manejando la voluntad política de los legisladores y haciéndolo pasar al oficialismo. Y ya el colmo, manejando la justicia para uso personal, encubriendo a funcionarios del gobierno provincial en causas tan sensibles como son la violencia de género. Empezó esto modificando el Superior Tribunal, creando el Ministerio Público de la Inquisición, de la acusación, que fue el modelo que se trasladó al orden nacional para callar a la oposición, generándole causas, y de esa manera direccionar su pensamiento. E incluso muchas veces
privándolo de su libertad. Con el uso institucional, el ministro de Gobierno, desde el 2015, actualmente hasta la fecha, el ministro de Seguridad, porque el de Gobierno estuvo callado todos estos años, el ministro de Seguridad usó las fuerzas federales, que incluso hasta el día de hoy custodian la puerta de su casa, porque no confiaba en la policía de la provincia y no confía hasta el día de hoy, manejando los servicios de inteligencia, persiguiendo a los opositores, inclusive con él al frente, tomando en su momento el Partido Justicialista de la provincia de Jujuy. Esto, en apretada síntesis, es lo que ocurre y ocurrió estos 4 años en este tubo de ensayo que fue Jujuy y después se proyectó en el orden nacional. En este fuerte debate que dimos en la comisión se escucharon más de 50 expositores. Fue muy extenso y llegamos hoy a un dictamen que lo que busca es acercar la justicia, una justicia alejada, en el caso de las jurisdicciones provinciales y federales, que en este marco nos han hecho intentar o han intentado manejar desde el Poder Ejecutivo de la Nación con toda la modificación y ese proyecto de justicia de 2020 donde se pretendió instrumentar y criticar, o donde hoy critican la instrumentación del nuevo Código Procesal Civil de la Nación, cuyas provincias iniciaron apelando al federalismo en las provincias solo gobernadas por el Frente Cambiemos, que fue la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza y la provincia de Santa Fe, que era afín al gobierno nacional. Ahí quisieron instrumentar el Código Procesal Penal, que hasta hace un año era una maravilla y hoy es fuertemente criticado por la oposición, ciñéndolo solamente a una cuestión presupuestaria. Este es el momento, presidente, de avanzar sobre esta justicia que nos reclamaba una legisladora en el inicio de los discursos por jueces puestos por el justicialismo. Jueces puestos por el justicialismo de la mano de quien fue el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en el 2019, que al último tuvimos que parar los pliegos que pretendían terminar de construir el andamiaje jurídico para la impunidad, que no me quisiera referir al expresidente en términos de contrabandista, en términos de un gran escuchador familiar, de uno que está teñido por Panama Papers, que yo no sé qué son los Panama Papers, lo que sé es que sacar plata de los argentinos, evadirla del sistema financiero y llevársela al exterior para no querer tributar a favor de los argentinos. Y una causa que lo persigue, que es la causa del correo, sin hablar de la obra pública que lo compromete al expresidente. Pero creo que lo que tenemos que hablar y tratar de respetar es la institucionalidad. Este Congreso debe garantizar el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, que no ha sido respetado estos últimos años. Así tiene la potestad, la responsabilidad de darle hoy al Poder Judicial esa independencia que se merece, sin depender de ningún poder, como es el poder y un poder autónomo independiente, como el poder legislativo, como el poder ejecutivo, así tiene que ser el Poder Judicial, sin depender de ningún grupo económico o de ninguna presión mediática. Muchas gracias, señor presidente, y hemos tratado de ceñirnos al tiempo. Exacto el tiempo. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Martín Lustó. Es una reforma, ¿sí? Le estamos diciendo que es una reforma de la justicia. No es una reforma de la justicia, es la reforma del Poder Judicial. La pregunta ¿es de todo el Poder Judicial la reforma? La respuesta es no. ¿Es de la justicia que usan los ciudadanos cotidianamente? No.
¿Van a haber penado los robos y hurtos más fáciles de esta manera? No. ¿Van a poder divorciarse o van a poder adoptar de manera más sencilla? No. ¿Se van a resolver los conflictos laborales de manera más expeditiva? No. ¿Daños y perjuicios? Tampoco. No es que esta reforma del Poder Judicial va a ser ni que nadie sea tan pequeño como para no poder acceder a la ley, ni tampoco que nadie sea tan grande como para no ser alcanzado por la ley. Esta es una reforma de la justicia que utiliza la política, diría que mal utiliza la política, que la utiliza para crear impunidad, para asegurarse impunidad o para crearle problemas a otros, a los opositores. Y estamos todos de acuerdo que esta es una sombra ominosa, como dijo el presidente, sobre la democracia argentina, que tenemos una justicia, particularmente la justicia a la que nos referimos como Comodoro Pi, que carece de credibilidad y tiene mal funcionamiento. Y estamos en esa circunstancia que bien describe el Talmud cuando dice: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Ahí estamos. Entonces la pregunta es cómo vamos a resolver esto, que es lo que propuso el presidente en varios discursos al principio, eso y resolver el tema de la injerencia de los servicios de inteligencia también dentro del sistema político. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿esto se resuelve con nombres, con otros nombres o con el sistema? Y fueron varios los expositores que dijeron, son las dos cosas, es nombrar mejor gente y que el sistema funcione mejor. Es decir, tener funcionarios idóneos, pero al mismo tiempo dentro de un sistema que los haga funcionar de acuerdo a la Constitución Nacional y a nuestras leyes. Las dos cosas. ¿En lugar de qué? En lugar de tratar de modificar las leyes o sancionar leyes o reinterpretar leyes para que favorezcan en la justicia a uno u otro lado. Y es cierto, todos tenemos compromiso para que esto ocurra. Necesitamos que esto ocurra. Todos, cuando el presidente dijo que esta era una de sus tareas, celebramos que lo pusiera en sus discursos, pero la pregunta es cómo se consigue. Y la verdad que se consigue con un compromiso de todos. Si estamos hablando de la justicia que usa la política, tiene que ser un compromiso de todos de crear el mejor sistema posible, con los mejores controles posibles y nombrar a la gente más idónea posible. Y la verdad que en este contexto, discutiéndolo de esta manera, con tanta belicosidad, es muy difícil que lleguemos a eso. Esta reforma y la manera en que la estamos discutiendo pareciera que van directamente en la dirección contraria, en contenido, en forma. Sí es cierto, pasaron 50 expertos, cada uno tuvo 7 minutos para hablar, todos se quejaron del tiempo. Recuerdo cómo discutimos la ILE. No voy a decir que un tema es más importante que el otro, pero ojalá pudiéramos discutir de esa forma una reforma que afecta a uno de los 3 poderes del Estado. De la misma manera en que hubo un dictamen que no pudimos leer, que apareció a las 11:30 de la noche, de la misma manera que hoy todavía se dice que va a haber modificaciones, pero no las conocemos, y que hubo muchas negociaciones para hacer modificaciones. Entonces también me parece que la forma requerida era otra, teniendo en cuenta lo importante de lo que estamos discutiendo. Y por último, la oportunidad. La verdad, yo me quiero referir un poquito a la oportunidad. Sinceramente, la pandemia tiene urgencias nuevas, urgencias agudas. Pero si la reforma fuera buena y el compromiso fuera colectivo, siempre es el tiempo de la reforma de la justicia o del Poder Judicial, siempre, porque todos decimos que funciona mal. El problema es que ni es la reforma correcta, ni la estamos abarcando o encarando de la manera correcta. Muchos dijeron de los expositores que esta reforma tenía muchas falencias. De hecho, ninguna asociación profesional estaba de acuerdo con multiplicar la cantidad de juzgados. Y de hecho la mayoría de los que pusieron dijeron que eso iba en dirección contraria a la implementación o a la continuidad de la implementación del Código Penal Procesal. La verdad es que sin otra forma de discutir, sin tanta polarización, sin compromiso en serio de la política de no usar a la justicia, sin otro sistema, no se entiende por qué multiplicar la cantidad de jueces va a hacer que la justicia funcione distinto. Si no tenemos mejor compromiso en cómo los nombramos, cómo los controlamos, cómo los sancionamos, la verdad es que ¿por qué va a funcionar distinto sean 23 o 46? Y esto encima lo discutimos en un entorno en donde de uno y de otro lado nos tiramos las cosas en lugar de tratar de ver cómo lo podemos resolver en conjunto.
Yo entiendo algunas de las cosas que dicen, que es lo que dice exactamente la letra fría de la ley, pero si fuera por lo que dice la letra fría de la ley, por ejemplo la 24946, Casal es a quien le corresponde, porque además cuando renunció Gil Carbó así lo determinó, reemplazar a la procuradora. Ahora ese no es el tipo de discusión que ocurre en la bicameral del Ministerio Público Fiscal. Si fuera por los nombres y no por el sistema, es decir, por la ley, muchos de los jueces que el oficialismo critica de Comodoro Pi fueron nombrados por el mismo oficialismo antes. Entonces es evidente que hay un problema de sistemas y hay un problema de nombres, las dos cosas, y eso es lo que tenemos que abordar. Se dijo también que no hubo alternativas, es decir, que no hubo propuestas. Bueno, es que la diferencia está entre cuál es el enfoque general para corregir el problema o si hay que hacer correcciones menores a un proyecto. Y es cierto, hay consenso de que hay que hacer reforma a la justicia federal. Y eso fue casi lo único que pudimos sacar en conclusión de lo que fueron las exposiciones de la mayoría o de todos los expositores, que hay que hacer una reforma. Ahora, ¿esta es la reforma? Creemos que no, y creemos que hay otra vía. Primero, acelerar el sistema acusatorio. La verdad que no queremos más jueces que investigan al mismo tiempo que deciden. Y esa es una reforma que se hizo hace mucho tiempo. Queremos volver a tener la centralidad, o mejor dicho, queremos empezar a tener la centralidad en los fiscales, que es donde corresponde. Ahora eso arrancó y el ímpetu se frenó. ¿Por qué se frenó? Yo interpreto que en parte por el enorme poder que tiene el procurador, es decir, el jefe de todos los fiscales en Argentina. Le vamos a querer dar más poder a los fiscales, pero entonces discutimos mucho más cómo nombramos el procurador. Entonces la pregunta es, ¿no hay propuesta? Sí, nosotros presentamos una para nombrar al procurador de manera distinta, para que dure 6 años, para que no sea vitalicio, para que no pueda reelegir 2 mandatos consecutivos. A eso le podemos sumar un consejo que realmente sea vinculante u otra dinámica en el funcionamiento del Ministerio, de la bicameral del Ministerio Público Fiscal. Y así destrabaríamos ese ímpetu que se frenó para acelerar el sistema acusatorio. Otro proyecto, el juicio por jurados. La diputada Carla Carrizo presentó un proyecto para que haya juicio por jurados en delitos contra la administración pública y también en delitos de género sexual. Tampoco se trata. Temas que no se trata. Entonces, no es cierto que no hay visiones de cómo modificar lo que a todos nos preocupa, sino que las hay, pero no las debatimos, y no las debatimos como corresponde. Últimamente en Argentina debatimos mucho con el poder, con la mayoría, y muy poco con la razón. Hay mucho grito y poco dato. Y voy a dar algunos datos. Pedimos a la ministra cuando se aproximó a la comisión que nos diera datos de cuánto iba a costar. Dijo, es el 0,0 algo del PBI. Bueno, hoy aparecieron los números, 2.000 millones de pesos, pero esos son solo los sueldos. Cuando uno mira los gastos de funcionamiento, la estimación son más o menos 6.000 millones de pesos. Y a esos 6.000 millones de pesos hay que sumarle el impacto posterior de un sistema jubilatorio para el Poder Judicial que les da más de lo que aportan. O sea que seguramente es mucho más de 6.000 millones de pesos si uno mira esto en régimen. Nota aparte, es increíble que todavía sigamos en el medio de la pandemia y dándole aumentos a los jubilados del régimen general por debajo de la inflación o por debajo de lo que les decían los 2 sistemas anteriores de actualización, mientras a los jubilados de privilegio les seguimos respetando su actualización. Segundo, en términos de proporción de cargos, en los sistemas adversariales la norma es más o menos 5 fiscales, 3 jueces, 2 defensores. Estamos haciendo todo lo contrario, vamos a crear todo un sistema administrativo alrededor de los nuevos jueces. Datos para entender esto. En el 2018, criminal y correccional y penal económico tuvieron 28.198 casos. 11.571 de esos fueron narcomenudeo, de los cuales entonces quedaron 16.627, porque eso se transfirió a la ciudad de Buenos Aires. Son 361 casos por año para cada juzgado de los 46 que vamos a crear. Cuando uno mira qué es lo que pasó con la implementación del Código Penal Procesal en Jujuy y en Salta, el 59% de los casos no requirió la intervención de un juez. 59% de los casos. Si ajustamos los 361, por eso da 148 casos por año por cada uno de los 46 juzgados.
Federal con asiento en provincias, en promedio tiene 1.500. Criminal y Correccional Nacional tienen 1.200 casos. ¿Cuál es la base empírica sobre la cual vamos a decidir gastar más de 6.000 millones de pesos por año que nos diga que va a mejorar el sistema en su totalidad? La verdad que no la tenemos. Entonces, no debatimos con la razón, no debatimos con análisis, no debatimos empíricamente, debatimos solo con la fuerza. Y la verdad es que debatiendo con la fuerza no vamos a poder llegar a buenos resultados, y menos en este contexto, y menos si la reforma no es la correcta. Si la reforma, insisto, fuera la correcta, es siempre oportunidad de debatir estas cuestiones, pero mientras debatimos esto que no es lo correcto, perdemos tiempo para debatir otras cosas. ¿Qué otras cosas nos perdemos de debatir? El PBI este año va a caer 15%, el ingreso por habitante va a ser el del año 73, casi la mitad de la población en la Argentina va a estar en la pobreza y probablemente lleguemos a un desempleo del 18 o 20%. Hay sectores, hay empresas que van a caer, pero hay sectores que van a desaparecer. Hay gente hoy que tiene ingresos evaporados y lo peor es que mira el futuro y ve que su actividad dejó de existir. Esa gente está angustiada. ¿Estamos discutiendo cómo ayudarla a seguir con su vida? No. ¿Estamos discutiendo cuál es el déficit que va a tener la Argentina entre nación, provincias, municipios? ¿10, 12 puntos del producto? No. ¿Estamos discutiendo cómo esas inconsistencias, porque hay que emitir, y obviamente todos estamos de acuerdo, si equivocamos las señales, derivan como ahora en presiones devaluatorias y ya sabemos que eso preanuncia crisis si no lo corregimos a tiempo y que la crisis genera todavía más pobreza y más desigualdad? No. ¿Estamos discutiendo los sectores que la pandemia aceleró o las dinámicas que la pandemia aceleró? ¿Estamos discutiendo una buena ley de teletrabajo? No, no lo hicimos. ¿Estamos discutiendo la ley de economía del conocimiento? No, está trabada, como dijo el senador Bullrich. ¿Estamos discutiendo cómo le damos en serio acceso a Internet a toda la gente? No, hubo un decreto, pero no hay una discusión concreta de cómo eso se hace y se puede lograr acá como se logra en otros países. ¿Estamos discutiendo la educación, como dijo la senadora Tagliaferri? No. ¿El retorno progresivo de los chicos a la escuela? No. De hecho, la ciudad de Buenos Aires encontró 6.500 chicos que perdieron contacto con sus docentes. Había un plan para que esos chicos se recontactaran. ¿Qué pasó? El gobierno nacional se opuso. ¿Estamos discutiendo repriorizar la currícula para que aprendan más rápido lo que no pudieron aprender y reevaluar de otra manera para que eso sea lo fundamental? No. ¿Estamos discutiendo la sobrecarga del sistema de salud mañana, cuando la pandemia pase y todas las cosas que no atendimos surjan? No. ¿Estamos discutiendo las obras sociales, prepagas, el sistema quebrado de salud y cómo lo vamos a rescatar y para qué? No. ¿Estamos discutiendo el sistema previsional? No. ¿Estamos discutiendo cómo le vamos a dar a los jubilados un haber digno al mismo tiempo que certidumbre y estabilidad? No. ¿Estamos discutiendo cómo eliminamos los privilegios de ese sistema? No. ¿Estamos aprovechando lo telemático para desburocratizar el Estado? Tampoco. Es decir, no estamos discutiendo de cara a la sociedad cómo gastar mejor y resolver los problemas que acumulamos de hace mucho y los nuevos. Y hay proyectos para estas cosas, pero no los discutimos. Discutimos esto que no va a servir para modificar la realidad, como lo admiten propios y extraños a la reforma. Discutimos muy mal el pasado remoto y el pasado reciente, y entramos en batallas campales que no resuelven absolutamente nada, y lo hacemos, no resuelven nada para la gente, y lo hacemos en medio de una pandemia que en los últimos días nos está mostrando 10.000 contagiados cada día y centenas de muertos. La pobreza está subiendo, la angustia sobre el presente está subiendo, y la mirada sobre el futuro solo muestra incertidumbre y temor. Y la pregunta es si nosotros somos capaces de discutir de otra manera, de caminar juntos para iluminar ese futuro con una antorcha y desmalezar esta jungla en la que se ha convertido la Argentina. En la manera y lo que estamos discutiendo hoy presagia que no, nosotros no vamos a acompañar, pero ojalá cuando pase a la otra Cámara, la media sanción, porque hoy la va a tener, podamos tener una señal colectiva de todo el arco político de que podemos trabajar senador. De manera distinta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el